Hola, ¿cómo están? Yo soy Alfredo y como siempre les doy la bienvenida a un nuevo video para el taller de filosofía para niños. Como habrán visto, de tiempo para acá, hemos estado tocando distintas problemáticas, situaciones o ideas o conceptos que se mencionan y estudian dentro del bloque de ética. Como habrás visto, es un tema bastante amplio y en el presente video concluiremos este bloque para poder pasar a otro que igual es sumamente interesante y bastante bonito, el cual es la estética. Pero de esto hablaremos más tarde. En el presente video nos centraremos en qué es la dignidad, qué es la tolerancia, qué es la discriminación, entre otra serie de conceptos e ideas que son bastante interesantes y sobre todo bastante importante que conozcas. ¿Qué es la dignidad? Eh, ¿Qué es la discriminación? ¿Qué es la tolerancia? ¿Por qué es necesario que esta última la practiquemos tanto? Y muchas otras preguntas que sin duda van a ser bastante importantes y las cuales te van a servir en tu día a día. Sin más por ahora, espero y te quedes. Va a estar muy interesante este video. Bien, empezamos con nuestra pregunta clave. ¿Qué es la dignidad? ¿O qué podemos decir sobre esta? Pues bueno, la dignidad podemos entenderla como aquella facultad que tenemos solo por ser humanos. Es decir, bien incluida en todo el paquete dentro de humanidad. Como verás, es una propiedad intangible, es decir, no posee forma. Es un valor meramente axiológico, lo que significa que nosotros le damos el valor. En este caso, le damos un valor moral. ¿Ok? Como entenderás, es simbólica, representa la libertad, el respeto, la consideración, la empatía y demás valores y principios que tenemos que tener para con otro ser humano. O también que otros seres humanos o otros individuos u otras personas deben de tener para con nosotros. ¿Vale? Bien, una vez entendemos qué es la dignidad dentro del contexto humano, es necesario que nos hagamos la siguiente pregunta. ¿Otros seres vivos, como por ejemplo los animales, poseen dignidad o son merecedores de un trato digno? Si bien es una pregunta un tanto complicada, es bastante interesante, así que la analizaremos un poco más a detalle. ¿Te parece bien? Podemos entender esta como aquella cualidad o aquel principio que deben poseer los animales no por ser entes racionales, sino por ser seres vivos. El animal o los animales no poseen un razonamiento tan desarrollado como lo podría tener el ser humano, pero poseen vida, lo cual en automático les hace merecedores de respeto. Es decir, no es adecuado maltratar animales, no es adecuado torturarlos, no es adecuado tratarlos como juguetes. ¿Por qué? No porque no posean un razonamiento complejo, o porque no puedan hablar, o por cualquier cosa de este tipo, sino que estos merecen respeto, cuidado y consideración por tratarse de seres con vida. ¿Ok? Esto te parecerá bastante familiar debido a que lo mencionamos de manera superficial en el video anterior hablando sobre bioética, ¿vale? Así que si tienes un poco de dudas en torno a esto, puedes regresar a ese video y volverlo a ver, ya que creo este pequeño apartado y ese video se complementan bastante bien. Ahora, ¿qué pasa con las plantas? ¿Poseen dignidad? Pues bueno, al igual que, al igual que como pasa con los seres animales, estas merecen ser tratadas con cierto cuidado. Si bien su forma de vida es un poco más primitiva, si lo podemos decir de este modo, son seres vivos. Es decir, por lo tanto, debemos tener cuidado en cómo es manejada, sobre todo en el aspecto en el que éstas nos proporcionan ciertos materiales para producir ciertos elementos. Es decir, la usamos como materia prima. Por lo tanto, es nuestra responsabilidad cuidarlo, hacer o producir ciertos productos de manera sostenible, entre otras cosas. ¿Vale? Entonces, en conclusión, los animales y las plantas deben merecer respeto por ser seres vivos. Y ahora, en el contexto humano, es decir, en el panorama de humanidad, el ser humano posee dignidad por el hecho de ser humano, tanto de poseer vida como de ser un ser consciente de sí mismo y de los demás. ¿Vale? Espero no haber resultado un poco redundante y que sobre todo haya sido entendible. ¿Vale?
Ahora, una vez aclarado o hecho a la idea de qué es dignidad y que mencionamos el respeto, es necesario que entendamos otro concepto o lo pongamos en práctica, mejor dicho. ¿Qué es la tolerancia? ¿Por qué es tan necesario que nosotros la tengamos? ¿Y por qué esta puede ser una herramienta sumamente fundamental a la hora de resolver conflictos? Pues bueno, vayamos a ello. Podemos definir la tolerancia como el respeto a las creencias, ideas u opiniones que pueden llegar a tener otras personas con las cuales no simpaticemos. Es decir, nosotros no podemos ser partidarios o aceptar cierta idea o cierto principio, ya que puede ir en contra de lo que nosotros creemos. El valor de la tolerancia lo que nos permite es aceptarlo, es decir, respetar lo que la otra persona cree. Algo muy importante que es necesario tener en cuenta es de que, como todo, debe de haber un límite. Es decir, por un lado tenemos aquellas ideas que no dañan a nadie, pero que la gente cree. Y estas mismas, no por el hecho de que nosotros no seamos partícipes o no las consideremos como verdaderas, significa que podemos atacar a la persona. ¿Ok? Es decir, podemos respetar aquellas ideas que no dañan a nadie, ya que al final, tal como lo menciono, no dañan a nadie. En el otro punto tenemos aquellas creencias, ideas o concepciones que atentan en contra de la dignidad o la integridad de otra persona. Y es en estas o en este panorama en donde sí tenemos que hacer algo al respecto. Pero no por nuestra propia cuenta, sino, si es necesario, acudir a una entidad correspondiente, con alguna autoridad, en el caso de que seamos menores o seas menor, con algún adulto, entre otras figuras que posean mayor autoridad, ¿ok? Ellas buscarán una solución a este conflicto, pero es muy importante tener esto en cuenta. Saber diferenciar entre aquellos principios o ideas que no dañan a nadie y aquellas que sí representan un peligro hacia la propia persona, hacia terceros o hacia un grupo muchísimo más grande, o incluso hacia animales, entre otras cosas. ¿Vale? Pero, volviendo al tema principal, de esto se basa la tolerancia, de escuchar a los demás, entenderlos y si bien no aceptarlos, sí respetar su postura. ¿Vale? Si pones esto en práctica te va a servir muchísimo, ya que la tolerancia y el entendimiento o la empatía nos pueden ahorrar muchísimos conflictos, sobre todo en estos tiempos en donde es un poco complicado eh, librarse de estos tan fácilmente. Bien, ya hablamos sobre la dignidad, tanto para seres humanos como para animales, la tolerancia, el respeto y sobre cómo usar el diálogo para poder solucionar conflictos. Pero otra cosa que es necesario que nosotros conozcamos para saber si lo presenciamos o somos víctima de ello es la discriminación. ¿Qué es la discriminación? ¿Cómo es que se aplica? ¿Por qué podemos llegar a ser discriminados? Pues bueno, vayamos a ello. Podemos definir a la discriminación como aquellos actos o aquellas situaciones en donde se lastima, se hiere o se denigra a una persona por su condición social, cultural, económica, religiosa o sexual. Es decir, sus preferencias o sus orientaciones o sus gustos son motivos de rechazo. Por lo tanto, se aparta de las personas comunes o las personas normales, ¿vale? Es decir, la discriminación está basada en prejuicios, lo que no es adecuado. Y por lo tanto es necesario que nosotros conozcamos cuando nosotros estamos siendo víctimas de actos discriminativos o cuando presenciamos actos discriminativos. Algo importante es de que nosotros no tenemos que ser partícipes de esto, ¿ok? No es adecuado el hacer a un lado a una persona o lastimar los sentimientos de una persona porque no simpaticemos con sus ideas religiosas o con sus posturas políticas o con su condición socioeconómica, entre otras cosas. Recuerda el concepto de dignidad. Todos somos seres humanos. Todos poseemos vida, poseemos razonamiento y demás. Por lo tanto, merecemos respeto, sean cuales sean nuestras preferencias sexuales, religiosas, ideológicas, entre otras. Aquellas cosas que sí tenemos que atacar,
pero, como te menciono, de manera diplomática y de manera estructurada, son aquellas cosas que realmente suponen un riesgo. ¿Cómo cuáles? Atentar en contra de la vida de alguien más, atentar en contra de la estabilidad mental o sentimental de alguien más, el hacer menos a una persona por cosas no fundamentadas, como podría ser su condición económica, por ejemplo, el no discriminar, el no rechazar ciertas conductas que pues básicamente vienen en el propio individuo, como podría ser por ejemplo su educación religiosa, ¿ok? Es por esto mismo que es necesario que aprendamos el valor de la tolerancia. No aceptar sus posturas, pero sí respetarlas por el hecho de ser seres humanos. Ahora, si llegas a ser víctima de algún acto de discriminación o llegas a presenciarlo, tal y como lo había mencionado en su momento, es necesario que acudas con alguien que pueda frenar esto, ¿vale? ¿Por qué? Porque estas agresiones o estas humillaciones pueden suponer daños realmente altos para la persona que lo sufre, ¿ok? Y es necesario que nosotros no contribuyamos de este modo a causar daños, tanto sentimentales como mentales a estas personas, ¿vale? Recuerda, una costumbre, una idea, una tradición o una preferencia no vale más que la vida de otro ser humano, ¿vale? Y es por esto mismo que nosotros tenemos que entender cuándo es necesario detener nuestras creencias para no lastimar a los demás, ¿ok? Espero esto te quede bastante claro, ya que es muy importante que lo manejes día a día. Sin más por ahora, esto sería todo. Espero y el bloque de ética, o este video, te haya resultado sumamente interesante. ¿Qué parte fue la que más te gustó? ¿O qué tema te resultó mucho más atractivo que otro? Lo estaré leyendo en los comentarios. Ahora, para finalizar este bloque, te hago unas preguntas. ¿Tú ya conocías estos conceptos? ¿Cuál es nuevo para ti? ¿O de cuál no habías escuchado? ¿Qué es lo que harías tú para solucionar un conflicto? Y otra muy importante, si llegas a presenciar actos de discriminación, ¿qué harías al respecto? ¿Cómo solucionarías esto? Sin más por ahora, esto sería todo. Nos vemos en el próximo video. Recuerda, empezamos con un bloque nuevo, el cual corresponde a la estética. ¿Vale? Hasta luego.